Buenas tardes, muchas gracias por asistir a esta sesión de ciclo de charlas del Laboratorio de Inteligencia Artificial Aplicada. Les comento, tenemos una invitada hoy día, es Catalina Silvestre, miembro de nuestro equipo y que ahora está terminando su tesis de magíster y nos va a contar de un trabajo muy interesante que hemos hecho en conjunto con el profesor David Díaz de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile, donde se trabaja el tema de las tasas de interés del Banco Central. Y Catalina hizo algunas magias con Deep Learning y Python, entonces nos va a contar un poco del problema desde el punto de vista de finanzas y también desde el punto de vista de inteligencia artificial. Pero antes de eso, quería contarles un poco qué es lo que realizamos en este laboratorio. Y como su logo lo indica, esto es una especie de juego didáctico, como que me recuerda a estos cubos que uno juega cuando niño o que le regala a sus seres queridos. El laboratorio consta de un área principal y tenemos varias líneas de investigación. Tenemos el área de Machine Learning, tenemos el área de optimización computacional y también desarrollamos vinculación con el medio. Somos varios, entre colegas, profesores, estudiantes de doctorado, magíster y pregrado. En sus distintos trabajos, en distintos elementos estamos cooperando también con otros grupos, como otros centros y laboratorios y facultades. Entonces, en el área de Machine Learning tenemos principalmente un tópico que es el diseño de algoritmos de Machine Learning, donde diseñamos nuevos métodos que pueden aprender de los datos. Entre ellos, acá tenemos aprendizaje semisupervisado, reducción de la dimensionalidad, data clustering y modelos de interpretabilidad. Acá tenemos algunos temas de tesis doctorales que estamos desarrollando en estos momentos y tesis de pregrado también. Esto vive del mundo de la creación de nuevos métodos, por decirlo así, pero también esta otra línea, si volvemos un poco, tenemos otra línea donde aplicamos modelos, algunos modelos que creamos nosotros y otros modelos que son modelos de inteligencia artificial, si lo quieren ver así, que han sido definidos a lo largo de los años. Y tenemos varias áreas en las cuales hemos aplicado estos modelos. Y hoy día Catalina nos va a hablar sobre este modelo, este campo de aplicación, que es el área de la economía, pero también hemos desarrollado soluciones para bioinformática, agronomía, para el medio ambiente, salud, educación, electrónica, potencia. Entonces, todavía estamos buscando temáticas en las cuales aplicar la inteligencia artificial y hemos generado expertise en estos temas. Por otra parte, en la parte de optimización computacional, otros colegas se están especializando en diseñar otro tipo de algoritmos, son algoritmos específicos para hacer heurísticas y metaheurísticas, son algoritmos que encuentran óptimos utilizando técnicas computacionales y también, por ejemplo, la técnica de hiperparámetros. Hoy día tenemos muchos modelos, esos modelos requieren muchos parámetros, entonces hay formas automáticas para poder encontrar mágicamente esos parámetros. Y nosotros entonces hacemos esa magia. Por otra parte, también aplicaciones en ingeniería. Y aquí hay un tópico específico que se está trabajando en el área de electrónica de potencia. Y también tenemos otra área naranja que sería como una macro área, que es la vinculación con el medio y distintos proyectos. Por ejemplo, estamos generando un proyecto, un diplomado actualmente, y una conferencia internacional en la cual apoyó el laboratorio y que tiene que ver justamente con el área de reconocimiento de patrones y que fue muy exitosa, se desarrolló de manera virtual, tuvimos personas, 50 expositores más o menos de prácticamente todos los continentes, con excepción de la Antártida. Entonces, esto es un resumen de lo que hacemos y bueno, si hay estudiantes doctorales o gente del magíster, que sé que por aquí veo algunas caras que nos están visitando, si les interesa tener más información, cómo poder aportar al laboratorio o colegas que quieran también vincularse, por favor, contáctenos, nuestros contactos hoy día estamos en el mundo virtual, es súper fácil conversar
y con seguridad podemos encontrar una intersección no vacía donde podemos generar colaboración en conjunto. Muy bien, Catalina, yo termino de compartir solamente mis 2 diapositivas que traía. Y por Ya. favor, comienza con tu charla. Vale. Me avisan si se ve. Si se ve bien. ¿Qué se ve ahí? Se ven varios, más de un cuadro. Veo Ah, como ya. Cambiar al revés. ¿Ahí sí? ahí sí, perfecto. A ver, espérenme, que lo tengo al revés. Dame un segundito. Yeah. ¿Ahí sí? Sí, Ya. Bueno, voy a comenzar mi presentación. Como les comentó el profesor César, estoy trabajando en la tesis para optar al grado de Magíster en Gestión de Operaciones. Ya estamos en la última instancia, así que esta más que nada es una oportunidad para recibir sus comentarios y en realidad todo lo que pueda aportar ya para el informe final y para el examen de grado en sí. Así que me presento, mi nombre es Catalina Silvestre y voy a presentar mi investigación que se denomina predicción de curva de estructura intertemporal de tasa de interés ocupando técnicas de Deep Learning. Mi profesor guía en este caso, el profesor César Astudillo. Bueno, para comenzar, y a modo de introducción, se puede comentar que el análisis y la previsión de datos financieros siempre ha sido un tema desafiante en el ámbito financiero, ¿ya? Parte de este desafío de la predicción de esta serie de tiempo tiene que ver con la naturaleza no lineal y dinámica de esta serie de tiempo. Sin embargo, la búsqueda de modelos y sistemas rentables sigue atrayendo mucha atención de la industria y la academia. Esto genera una relevancia con el estudio de las curvas de estructura intertemporal o también denominadas yield curve, puesto que estas corresponden al conjunto de tasas de interés válida en un periodo de tiempo y en una fecha determinada, con la cual la autoridad monetaria emite instrumentos de deuda. A través de esta, la autoridad monetaria señaliza el mercado donde visualiza los niveles de deuda y de interés, tanto en el corto, mediano y largo plazo, y con ello se indica la expectativa referente a la inflación y al crecimiento de la economía. Entonces, estas representan una forma visual de cuánto cuesta pedir dinero en el tiempo durante diferentes periodos de tiempo. Y el entendimiento de que estas tasas de interés están relacionadas es clave para el modelamiento y por ende el desarrollo de los mercados financieros. Entonces, también a modo de introducción se puede comentar que de acuerdo a Cortázar, Schwartz y Naranjo en el 2007, se tiene que existen distintos ámbitos que cobran importancia en este análisis de la estructura intertemporales. En primer lugar, se tiene el modelamiento y la estimación de una tasa en un periodo de tiempo determinado. Y por otro lado, se tiene el modelado y la estimación de la dinámica y la estructura temporal de esta curva, vale decir, su comportamiento en el tiempo. Actualmente, las investigaciones asociadas a la predicción de este tipo de datos o de este tipo de serie de tiempo se realizan solamente en función del estudio de la dinámica de la tasa de interés o de un índice económico en específico. Pero esto se realiza, como dije, de manera puntual para una tasa de interés o este índice económico en específico. Si vemos a través del tiempo, en primer lugar se tiene el ejemplo del 2012 de Encke y Medvedev, donde se presenta un modelo de pronóstico neurohíbrido de 2 etapas, donde en este caso se implementan un análisis de regresión múltiple para determinar las diferentes variables que influyen en estos modelos de predicción y las cuales funcionan como input en redes neuronales de inferencia difusa. Por otro lado, en el 2017 también se tiene como ejemplo el caso de Gupta y Kotze, que en este caso proponen un método de pronóstico aplicado para las tasas de interés de Sudáfrica y esto lo realizan mediante modelos de autorregresión vectorial bayesiana y considera además como input el precio del petróleo. Sin embargo, este tipo de método era un método de desarrollo lineal, por ende no consideraba la variación de las variables durante el tiempo. Por otro lado, otro método ampliamente utilizado en el campo de predicción de serie de tiempo en el área financiera son los modelos ARIMA,
Y en esta línea se tiene el ejemplo de Malik y Mitra, quienes en el 2019 presentan varios modelos ARIMA, los cuales los realizan en el contexto de la predicción de tasa de interés, pero para el mercado indio. Y en este caso, todos estos modelos ARIMA son comparados mediante diferentes parámetros, como lo son la media, la varianza, la oblicuidad y la kurtosis, concluyendo que un modelo simple como un ARIMA 211, perdón, produce mejores resultados para este tipo de predicción. Sin embargo, considerando la naturaleza no lineal de este tipo de datos o de este tipo de serie de tiempo, se hace difícil la tarea de predicción. Por lo tanto, se tiene ahora por otro lado las técnicas de Deep Learning, las cuales han ayudado a tener predicciones más precisas para diferentes series de tiempo en distintas áreas. Se tiene, por ejemplo, casos exitosos como lo son la predicción de energía y temperatura, la predicción de caudal de ríos, venta de vehículos, de temperatura, de niveles de contaminación y de clima, solo por mencionar algunos. Y en todos estos casos se tiene o se ha demostrado que la capacidad de aprendizaje de estas redes o estas técnicas de Deep Learning son precisas y eficientes. Entonces, dado estos casos de éxito en la predicción de serie de tiempo, también el Machine Learning o Deep Learning ha sido ampliamente estudiado para la serie de tiempo financiera. Se tiene aquí una serie de ejemplos, por ejemplo, en el año 2005 se tiene el caso de Wiener et al., quienes implementan una red neuronal aplicada para la predicción del euro. Y en este caso, esta red es comparada con modelos tradicionales como lo son ARIMA y los vectores autorregresivos multivariantes. Y en este caso se identifica empíricamente que las redes neuronales funcionan mejor para este tipo de problemas. También se tiene el caso de Fischer y Krauss en el año 2018, quienes implementan una red LSTM y esta la comparan con diferentes métodos para la predicción del mercado financiero, en este caso en Estados Unidos, y demuestran con estos índices estadounidenses que para este conjunto de predictores que ellos realizan, la estrategia comercial basada en predicciones por medio de redes LSTM mejora la literatura y son consideradas más rentables. Ya para finalizar, también se tiene el caso de Chang, Yan y Asma en el 2020, quienes proponen un modelo también LSTM, pero realizan un análisis PSA y una descomposición de conjuntos. Y en este caso, el modelo utilizado es utilizado posteriormente para hacer un análisis de rentabilidad del modelo, encontrando de esta forma que este tipo de redes amplía los límites del aprendizaje profundo en el dominio de aplicaciones financieras y sugiere que se pueden realizar diferentes extensiones con la red LSTM y obtener también resultados rentables. Por lo tanto, como resumiendo esto, se ha encontrado que en la actualidad las investigaciones de este tipo de serie de tiempo, ya sea índice financiero o tasa de interés, se realizan en función de la dinámica de una tasa de interés o un índice en específico, perdón. Sin embargo, no existen investigaciones que aborden la predicción del conjunto de tasas de interés o esta yield curve completa para la toma de decisiones, que como dije anteriormente, la yield curve representa las diferentes tasas de interés de diferentes denominaciones con la cual la autoridad monetaria emite instrumentos de deuda. Por lo tanto, la contribución de esta investigación se centra en desarrollar un modelo LSTM para predecir el comportamiento de la yield curve de tasa de interés, vale decir el conjunto de tasas de interés para los diferentes plazos y denominaciones en un mercado con transacciones infrecuentes. Además, esta investigación deja establecidos los alineamientos metodológicos para la selección y la optimización de una red LSTM aplicada en algún caso de estudio de algún área en específico. Y solo para complementar, toda esta experimentación finalmente se valida con otros métodos utilizados tradicionalmente en la literatura y se realiza una simulación de rentabilidad del modelo para ver específicamente en el campo qué tan buenas son las predicciones realizadas. Ya solo para que se entienda un poquito más qué sería esta yield curve, si nosotros vemos en este gráfico podemos ver que tenemos graficada en el tiempo una tasa de interés específico, que en este caso es un bono transado de 4 a 5 años. Sin embargo, la yield curve lo que representa es para un día en específico el conjunto de tasas de interés que se tiene en ese día. Por ejemplo, en este caso se termina el gráfico para el bono de 4 a 5 años en esta fecha. Por lo tanto, esto sería como si lo viéramos en 3D,
serían muchas curvas de estas para cada uno de los puntos de la curva. Por lo tanto, lo que se quiere realizar con esta investigación es poder predecir en su conjunto todas estas tasas de interés, pero para el día posterior. Ya pasando a materiales y métodos, la metodología utilizada en esta investigación se resume en esta figura, donde tenemos en primer lugar el entendimiento de los datos, luego el preprocesamiento de los datos, posteriormente se realiza un análisis de la red Long Short Term Memory, que es la que se va a utilizar en esta investigación, y se presentan los modelos de referencia con los que se va a comparar, que en este caso es ARIMA y la Multilayer Perceptron. Finalmente se realiza una evaluación de la métrica o una comparación de los algoritmos mediante diferentes parámetros y haciendo un análisis de rentabilidad. Ya pasando a la explicación un poquito más en detalle de material y método, en primer lugar se tiene el entendimiento de los datos, que en este caso, para la aplicación empírica de estos métodos a analizar, se van a utilizar los bonos de tasas de interés del mercado secundario de bonos del Banco Central de Chile, entre los periodos 2 de febrero del 2011 hasta el 29 de diciembre del 2016. En este caso, se consideran 17 tipos de bonos transados a plazos diferentes, tal como se ve en esta tabla. Se tienen bonos de 0 a 0,5 años, de 1 a 1,5, y así hasta bonos que van desde los 8 años y medio hasta 9 años en la duración del bono. También en este periodo de tiempo solamente se consideran transacciones en días hábiles, y también se considera que no se transan todos los tipos de bonos todos los días, tal como se ve acá. Por ejemplo, en el día 30 de diciembre del 2016 solo se transaron bonos con esta duración y esta duración. Pasando al preprocesamiento de los datos, tal como mostré anteriormente, existe una matriz con muchos datos faltantes, por lo tanto el primer paso es la imputación de estos datos, la cual se realiza mediante una matriz de factorización de fila y columna, donde cada fila representa los diferentes bonos para la misma fecha y las columnas representan los datos del mismo bono, pero en diferentes fechas. Además, se hace una separación de los conjuntos para hacer el entrenamiento de la red, la validación y el testeo, y además se escalan los datos para tener una misma métrica o una misma consistencia para comparar. Posteriormente, como mencioné, se cuentan con 17 tipos de bonos, por lo tanto, para hacer el cálculo final de las métricas, se considera dar una ponderación a cada uno de estos bonos. Y esta ponderación se calcula teniendo en consideración las transacciones del bono en el periodo T, si existe o no transacción de ese bono en ese periodo, y se realiza una ponderación simple para ver el peso total que va a tener este bono. Por ejemplo, si yo evalúo un bono a 0,5 un año, teniendo la cantidad total de días de la observación, veo en cuántos días transé este bono, para tener así una ponderación o una importancia relativa de este bono, como bien digo. Pasando ahora con la red, como mencioné, se va a utilizar la red Long Short Term Memory, LSTM, la cual corresponde a un tipo de red neuronal recurrente, la cual fue introducida en el año 97 por Hochreiter y Schmidt-Huber. Su creación se debe básicamente a los problemas que traía el uso de redes neuronales para series de tiempo de largo plazo, que en este caso la arquitectura estándar de una red LSTM se compone de una serie de celdas, las cuales se encuentran conectadas en serie. En este caso se representa gráficamente una celda, la cual está compuesta por diferentes puertas que regulan el comportamiento de dicha celda. En primer lugar se tiene la puerta de olvido, que define la información que se olvida de la celda, la puerta de input, que define la información que va a entrar o que va a ser agregada en esta celda, y finalmente tiene la puerta de salida, que determina la información que va a salir desde esta celda a la celda siguiente. Y en esta celda actúan diferentes parámetros que se muestran aquí a un costado. Tenemos, por ejemplo, el estado de la celda, cuáles son las salidas de la red, cuáles son las entradas, los pesos que se definen a cada una de estas puertas, las funciones de activación, se tienen una cierta cantidad de vectores, y finalmente el vector candidato para entrar al estado T, que es el estado siguiente. Considerando que la red LSTM tiene un sinfín de configuraciones, por así decirlo, es que esta depende de muchas variantes. Por lo tanto, para estos resultados de predicción se va a generar una red LSTM en base a una combinación de diferentes tipos de redes. En este caso se van a combinar redes o capas GRU, LSTM,
LSTM bidireccional y capas densas, con lo que se va a hacer una combinación de estas para generar 10 tipos de redes distintas, las cuales van a ser comparadas mediante el error cuadrático medio y la directional accuracy, que voy a explicar un poquito más adelante a qué significa. Pero básicamente se va a hacer, como dije, una composición de diferentes estructuras LSTM, se van a comparar y se va a seleccionar una con la cual se va a seguir iterando en esta metodología. Una vez seleccionada la red LSTM, la idea es seleccionar los hiperparámetros para que esta red funcione de manera óptima. Entonces, en base a un documento, a un método documentado por Batten, en el 2020, se hace una búsqueda exhaustiva del conjunto de hiperparámetros para esta red, donde en primer lugar se define la arquitectura que se va a optimizar, que se obtiene como resultado en el paso anterior. Se define un subconjunto de hiperparámetros. Para cada combinación de hiperparámetros se va a calcular la directional accuracy y finalmente se va a seleccionar la que cuente con una mayor métrica. En este caso, dados los parámetros que teníamos que optimizar, se tenía la cantidad de neuronas por capa, el dropout que tiene cada una de las capas y la cantidad de épocas. También se consideran diferentes optimizadores para esta red, donde se tiene Adam y Nadam, y un look back o periodos que se miran hacia atrás, que representa, para yo predecir un dato hacia el futuro, cuántos días hacia atrás yo voy a mirar para poder hacer la predicción. Como dije anteriormente, esta red que nosotros diseñamos va a ser comparada con los algoritmos tradicionales que se utilizan en la literatura. En primer lugar, se tiene el modelo ARIMA, que fue introducido por Box, Jenkins y Rachel en el 94, y este es el principal método tradicional utilizado en la literatura para los problemas de predicción de series de tiempo en el ámbito financiero. Además, se va a comparar con la red Multilayer Perceptron, que fue introducida en el 62, y esta se utiliza básicamente para demostrar las ventajas de la red LSTM en comparación con sus versiones anteriores, que tienen una capacidad de predicción singular. Y en este caso, para la ejecución y la optimización de parámetros de la red Multilayer Perceptron, se va a utilizar por medio del AutoMLP. Finalmente, para comparar tanto la LSTM con los algoritmos de la literatura, se van a utilizar dos parámetros. En primer lugar, el error cuadrático medio, y también se va a utilizar la directional accuracy, que la vengo mencionando harto en este rato, que lo que representa este parámetro es si la red es capaz de acertar o no a la subida o bajada de la red, de la tasa de interés. Por ejemplo, si la red predice correctamente si de aquí a mañana la tasa va a subir o va a bajar. Eso representa la directional accuracy, que es un parámetro importante en el área. Y está, de acuerdo a la literatura, está comprobado que para un stakeholder o un inversionista es más rentable seleccionar un modelo que cuente con una mayor directional accuracy que con un menor error cuadrático medio. Y teniendo en consideración que cada uno de estos parámetros se va a calcular para cada tipo de bono en particular, es donde entra a jugar aquí la ponderación que le demos a cada uno de los bonos. Si un bono tiene más transacciones durante el periodo de estudio, va a tener entonces una mayor ponderación su directional accuracy para este indicador final. Lo mismo con el error cuadrático medio. Y finalmente, dentro de esta metodología se tiene el análisis de rentabilidad, donde se va a evaluar la rentabilidad del modelo. En este caso, el modelo se utiliza como base para la toma de decisiones en una simulación comercial, donde se determina los movimientos de compra, vale decir, si es que tengo que comprar o vender bonos durante el periodo de estudio. Y para medir la rentabilidad de este modelo, se hará una comparación respecto a los modelos de referencia y respecto a la estrategia buy and hold, la cual representa la compra de un bono al inicio del periodo de estudio y mantenerlo durante todo el tiempo de estudio para ver qué tal o qué tan rentable fue comprar los bonos al comienzo del periodo de estudio. Finalizando esto, además se van a hacer una comparación de indicadores de retorno absoluto, pérdida máxima, Sortino, Kalmar y Charpe, que están documentados también como indicadores de comparación en el paper de Chang, Yang y Asma del 2020. Ya pasando a los resultados, en la tabla 3 se pueden observar la diferente ponderación que se le dio a cada uno de estos bonos, donde se puede observar que el bono más transado en este caso es el de
3,5 a 4 años, el cual tiene un 12% de ponderación. Y en este caso se cuenta con 1.433 días observados donde se transaron bonos, y como dije, los bonos con mayor relevancia son el bono 7 de 3,5 a 4 años, el bono 8 de 4 a 4,5 y el bono 6 de 3 a 3,5 años. Luego, pasando a la selección de la arquitectura, como mencioné, se iban a comparar 10 arquitecturas diferentes que están compuestas por esta combinación de las diferentes capas, y donde se puede observar que la red con mejores resultados fue una red compuesta por una capa LSTM bidireccional, una capa LSTM con dropout, otra LSTM con dropout, una capa GRU y una capa densa con dropout, donde es la que cuenta con una mayor directional accuracy y también con un error cuadrático medio pequeño, que como mencioné anteriormente, a pesar de que hay otra red que tiene un error cuadrático medio menor, para un stakeholder es mejor una que tenga una mayor directional accuracy. Luego, habiendo seleccionado esta red, se realiza la búsqueda de grilla para optimizar sus parámetros. En este caso se evaluaron 3.584 modelos con diferentes combinaciones de parámetros, y donde finalmente los parámetros obtenidos para esta red se presentan en la tabla 5, donde, como dije, se obtiene la cantidad de neuronas, el dropout de cada una de estas capas, el optimizador, cuántos días yo miro hacia atrás para predecir un dato al futuro, y la cantidad de épocas respectivas. Ya pasando a los resultados de la predicción, como se puede observar aquí en estas tablas, se tiene para cada uno de los bonos la directional accuracy en particular y el error cuadrático medio. Aquí yo me disculpo por tenerlos seleccionados en amarillo, se me olvidó de enmarcarlos. Pero como digo, tenemos para cada tipo de bono y para cada uno de los modelos que se ejecutaron, tanto para la LSTM, ARIMA y MLP, y considerando la ponderación que se le dio a cada uno de estos bonos, se tiene finalmente el resultado de la directional accuracy ponderada y el error cuadrático medio para cada uno de estos modelos, donde se puede observar que en términos predictivos la red LSTM ya funciona mejor que los modelos de referencia. Ahora también se realizó un análisis de rentabilidad para ver ya en el campo qué tan buena es la red. En este caso, se consideró los bonos transados a 4 y a 4,5 años, donde se utilizan las señales de quiebre de la curva para saber si se compra o se vende. En este caso, si yo tengo una señal 1, significa que la tasa va a bajar, por lo que tengo que comprar bonos, y si la señal es un -1, significa que la tasa va a subir, por lo que tengo que vender. En este caso, el periodo de estudio comprende entre el 4 de abril del 2015 hasta el 29 de diciembre del 2016, y se cuenta con una inversión inicial de 1 millón de pesos. Y en este caso se puede observar, si revisamos cada una de estas curvas, que la que cuenta con mejor resultado es la LSTM, que si bien no es tan rentable, se supera la inversión inicial que consideramos y le gana por lejos a todos los modelos con los que estábamos comparando. Y además se hizo un cálculo de todos los indicadores como del área para comparar, donde se tiene el retorno de la red, que en este caso la red LSTM es la que cuenta con retorno positivo, y otros diferentes indicadores del área. Entonces, ya pasando a la discusión de los resultados de la ejecución de todos estos modelos y de su posterior análisis de rentabilidad, se puede observar que, en primer lugar, y en términos de capacidad predictiva, todas las redes poseen un error cuadrático medio ponderado similar. En ese caso se tenía de 0.053 para la LSTM, 0.055 para ARIMA y 0.07 para MLP. Sin embargo, estos errores pequeños no indican que sea lo mejor en términos de aplicabilidad para la toma de decisiones. Si bien la red LSTM y ARIMA son similares en cuanto al error, en términos de directional accuracy, la red LSTM supera a ambos métodos en capacidad predictiva, tal como se demostró anteriormente, con un 54% versus un 44% y un 48%. Llevando ya esta información a la capacidad predictiva aplicada, se puede observar que la red LSTM, al tener una directional accuracy mayor al 50%, tiene un mejor desempeño en las decisiones de trading. Se ha comprobado mediante el análisis de rentabilidad que la red propuesta cuenta con un mejor desempeño,
y donde se supera, como dije, a la red ARIMA y a la red MLP. En términos ya hablando de riesgo, se puede interpretar que la red LSTM que propusimos en este estudio es menos riesgosa que los otros algoritmos de referencia, puesto que cuenta con mejor desempeño de los indicadores como propio del área, que son el Sharp, el Sortino, el Karmal y el Max Drawdown. Y además se puede inferir que a mayor directional accuracy, mejores van a ser los resultados que se obtienen, tanto en rentabilidad como en este análisis de riesgo. Y ya pasando a las conclusiones, se presentó el diseño de una red LSTM para la predicción de la yield curve de tasa de interés y una metodología para diseñar redes de predicción de serie de tiempo. Para esto se determinó en primer lugar la arquitectura LSTM que se va a utilizar. Posteriormente se hizo una optimización de parámetros en base a la búsqueda de grilla. Y esta finalmente se comparó con los modelos de referencia utilizados normalmente en la literatura para validar su capacidad predictiva. Esta red propuesta fue aplicada en bonos transados en el mercado chileno, son bonos del Banco Central y son entre los periodos 2011 y 2016. Entonces, para validar su aplicabilidad en las decisiones de trading, se realizó una simulación comercial con las predicciones de la red, en donde se compararon diferentes indicadores de riesgo. Además, se demostró que esta red supera la literatura en todos los aspectos, considerando tanto superioridad en la predicción predictiva, además de los indicadores de riesgo y la rentabilidad que se puede considerar como la aplicabilidad del área. Por otro lado, la red y la metodología construida representa un mecanismo útil para la toma de decisiones de los participantes del mercado financiero, permitiendo que de esta forma se apoye la toma de decisiones en los formuladores de políticas monetarias, por ejemplo, políticas fiscales, o bien para apoyar a inversionistas para definir estrategias comerciales a largo plazo. Y finalmente, también puedo mencionar que si se hace una comparación respecto a otras investigaciones, como por ejemplo lo que mencioné anteriormente, el caso de Yang, Chang y Asma del 2020, se puede observar que el entrenamiento de la red LSTM, probada en este caso, genera retornos, en ese caso genera retornos negativos del orden del 40%, con lo que se puede inferir que un correcto entrenamiento de la red y la definición de los hiperparámetros puede tener un impacto muy grande en los resultados de predictibilidad y de rentabilidad obtenidos. Y finalmente, como investigación futura, se propone la extensión de la base de datos a periodos más recientes de tiempo que considere irrupciones en el comportamiento de los indicadores financieros, tal como lo ha sido, por ejemplo, el año pasado el estallido social o la pandemia por COVID de estos últimos 2 años. Además, se propone realizar una optimización de parámetros más exhaustiva con el fin de mejorar aún más la estructura general de esta red LSTM y evaluar si los indicadores de predicción y de rentabilidad aumentan. Esa ha sido mi presentación. Excelente, Catalina. Muchas gracias. Se nota que hay un trabajo exhaustivo, muy minucioso en distintas áreas. Muy feliz de tu trabajo y tu gran presentación. Mira, aparecieron varias consultas en el chat. Por ejemplo, Alejandro Rodríguez pregunta acerca de los datos. En particular pregunta si son públicos. Bueno, en este caso, los datos los trabajamos junto con el profesor David Díaz. Ahí él fue el que tuvo acceso a los datos. Yo, la verdad, desconozco si son públicos o no. Ahí te doy un pase gol. No son públicos. Son básicamente los obtuvimos a través de un convenio que tenemos con la Bolsa en la facultad yo trabajo en la Universidad de Chile. En la Facultad de Economía y Negocios tenemos un convenio con la Bolsa. A través de ese convenio obtuvimos acceso. Y de hecho, justo ayer tuve reunión con ellos y les estoy pidiendo que nos manden la base actualizada. Ojalá vamos a poder trabajar con la parte nueva de la curva. Genial, claro, pues sí, es muy importante tener esa información. Qué pena que no son públicos, pero bueno, nada. Sí. Pero o sea, a través de este convenio, si es para investigación, se pueden ocupar. Hay que cuando uno publica el paper, hay que ponerle ahí,
con el gentil auspicio de la Bolsa de Comercio. Sí. Ningún Pero problema. sí, obvio. Ahí, No, pues tengo un par de ideas ahí que eventualmente me gustaría discutir con ustedes y como para extender cosas, hacer más trabajo futuro. Oye, si, ojalá te esté escuchando algún estudiante del magíster para tomarlo como posible tema de tesis. Ningún problema, hay varias cosas ahí. Bueno, hay otras consultas, Cata. Yo también tengo unas dudas, digamos, pero voy a dejarlas para el final. Ya. Mira, acá está preguntando Luis, para conservar el orden de las preguntas, porque no la escribí en el chat. ¿Por qué se compara con MLP, Multilayer Perceptron, y no con algo más parecido a RNN, que es Recurrent Neural Network? Son dos tipos de redes neuronales distintas. Entonces la pregunta esencialmente es ¿por qué tomaste una red neuronal en particular y no otra? Claro, en este caso se consideró utilizar la MLP, puesto que es como la red madre de toda esta otra red neuronales, y la idea era comparar si es que desde el punto de partida había alguna mejora, como no hay investigaciones de como de la aplicación de la yield curve en particular, si es que un modelo simple como la MLP sería capaz de resolver el problema o si era necesario ya entrar como con un modelo mucho más sofisticado como lo es la LSTM. Básicamente por eso. Excelente, a mí me convences por lo menos. No sé si a Luis te deja contento. Sí, no, o sea, la pregunta era porque o sea, yo he trabajado con Recurrent Neural Network y con el STM, y cuando me tocó trabajar con esas dos, hice de hecho una comparación entre las dos. Una trabajando con la serie de tiempo directo y la otra con haciendo una transformación. Y bueno, el caso de nosotros era la calidad del aire, y Recurrent Neural Network tenía mejor resultado que el STM, por el caso de nosotros. Por eso consultaba si es que habían intentado hacer una comparación con ese tipo de red. No, solo se tomó la MLP como base, como Ya. este modelo madre, por así decirlo, como no habían estudios de esta yield curve, o utilizando este tipo de redes, se tomó como la más básica, para saber si es que esta red básica era capaz de solucionar en realidad el problema de predicción. Como una base, ok. Claro. Excelente, Luis. Muy agudo tu comentario. Bueno, yo participé contigo en ese estudio, Sí. pero no había recordado esa asociación. Lo que estás haciendo, estás descubriendo una nueva arista que se puede trabajar. Sí, pues, Fantástico. trabajo futuro. Excelente. De los aquí parámetros. hay otra consulta Sí, pero lo dijo respecto. ahí, sí, como trabajo futuro, dijo que iban a Sí, hacer de eso. hecho se consideró en este caso solamente la optimización por búsqueda de grilla, pero claro, como optimización futura se quiere, considerando que una de las conclusiones grandes fue que si uno le da mayor hincapié a esta optimización de los parámetros para obtener mejores resultados, la idea también es hacerlo un poquito más optimizado también esta búsqueda de parámetros. Claro. oye, hay una contrapregunta. ¿Qué otros métodos? O sea, sé que hay varios, de todo bayesiano, pero ¿hay alguno que sea como más recomendado para este tipo de búsqueda de parámetros, de hiperparámetros? Por lo menos los que he visto yo que funcionan bien con este tipo de red de deep learning es el bayesiano y el evolutivo, que lo he visto así bien. ¿Algoritmo genético? Sí, genético y bayesiano. El bayesiano sobre todo como que Es que lo que pasa es que se muestra mencionaste bien. evolutivo. Evolutivo es una familia. Sí, ¿Ya? evolutivo es una optimización genética, sí. ¿Y ahí qué paquete sugieren? ¿Conocen alguno específico? ¿Paquete de R como para llegar y usarlo? ¿O Nosotros de ocupamos Python, pero claro, Python? nosotros ocupamos Talos, claro. Pero parece que Talos también tiene esas opciones de Sí, bayesiano. Habrá que seguir jugando ahí con sí, el. generalmente bueno, el Keras ya debe traer por defecto el bayesiano y algún genérico. No sé cuál en particular, pero debe tener al menos Habría uno que de ver la cada uno. documentación del Keras. Sí. Sí, y lo vamos a chequear. Fantástico. Oye, también Luis, se repite el plato con las preguntas. Pregunta justamente sobre los hiperparámetros. Sí, es que por eso estábamos comentando, que la Cata ya la había visto antes.
Y tengo una última. Si no, pero ahora espera, yo tenía una pregunta. La pregunta es la siguiente. Mencionaste de los trabajos futuros tomar datos nuevos, digamos, actualizar los datos. Y mi pregunta va con respecto a la reproducibilidad. ¿Qué tan fácil es, a partir de lo que ya hiciste, cargar un dato nuevo y obtener nuevas predicciones? Tendríamos que volver a entrenar la red, o sea, perdón, a calcular los hiperparámetros para este nuevo conjunto de datos. Sería como volver un paso atrás, más que entregarle como estos datos para que entrene esa red ya construida. La idea es entregarle estos nuevos datos, generar nuevamente los hiperparámetros, entrenar con estos hiperparámetros y este nuevo conjunto de datos y poder predecir. Ya. Así que en términos de replicabilidad. Reproducibilidad. Eso. Sí, aprueba, digamos, como reproducible. Eso es bueno porque no hay que hacer alteraciones en la arquitectura, sino que básicamente echar a andar de nuevo el programa. Y de hecho, lo que comenta ahí, que a lo mejor podría darse otra combinación de red con otros datos, ¿no? Porque probaron varias Claro, y combinaciones. esa combinación de hecho fue probablemente para este conjunto de datos. Entonces habría como que hacer la combinación de nuevo. Claro, quizás ese sería como el paso más largo probablemente, el de generar como esta nueva combinación de capas o de redes para armar, de capas, claro, para armar esta red, y luego continuar con los hiperparámetros, el entrenamiento y luego la predicción. Ahí puedo hacer un aporte como empírico / teórico financiero. En el fondo lo que va pasando es que el Banco Central emite cada cierto tiempo estos bonos. Entonces emite, por ejemplo, un bono con plazo de vencimiento 20 años. ¿Sí? Y imagínense que lo emitió el año 2000. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, el año 2001, o sea, hay un montón de bonos del Banco Central que ahora le quedan 19 años de vida. Y al año 2002 le quedan 18 años de vida y así. ¿Sí? Entonces, respecto de esto que decía la Cata al principio, de que la data tenía como hoyos, teníamos missing values, ¿se fijan? Como que los missing values se van moviendo también en la medida que los bonos van venciendo. O sea, como que al principio van a tener un montón de bonos de 20 años, después van a haber poquitos de 20 y muchos de 19. Y entonces, a lo que voy es que obviamente, dependiendo de donde uno mire la base de datos, esta como composición de dónde está la data va variando, ¿ya? Entonces, dado eso, si traemos nuevos datos, es probable que efectivamente encontremos otra combinación de hiperparámetros como óptima, ¿ya? Entonces aquí, claro, aquí más que decir que esta es la red final con esta configuración, yo creo que aquí el énfasis como decir que esto es como un método para ir dinámicamente buscando cuál es la mejor configuración dado como es la data en ese momento del tiempo. Yo creo que eso es importante como destacarlo, ¿ya? Y en este caso lo sabemos ex ante de que debería ir cambiando, porque la data se va a ir moviendo en la medida que los bonos van venciendo, ¿ya? César, ¿puedo participar? ¿Una consulta, un par de consultitas? Estamos aquí, ¿O ya estamos filosofando, así que por favor, adelante. A ver, esto yo creo que para Cata y para cualquiera que lo pueda responder, si uno quisiera hacer no una predicción de un periodo hacia adelante, sino más allá de un periodo, si me paro en un instante del tiempo, hay una predicción a 2, 3, 4, 5 periodos, a una semana, por decirte, pero a partir de pararte, no hacer un... ¿Qué, o sea, se pensó, hay estudios sobre eso? ¿Viste algo? ¿Existe algo? O uno básicamente hace la predicción? Porque imagínate que yo quiero hacer la predicción, tomar decisiones a una semana, y no a un día solamente. ¿Has trabajado, han pensado en eso? ¿Hay algo hecho en la literatura con redes, no? O sea, con este tipo de trabajos. Sí, o sea, dentro de los parámetros que uno le puede entregar como esta red es la cantidad de días hacia adelante que yo voy a predecir. Entonces, es un parámetro manejable dentro de la red. Pero ¿cómo haces la predicción? O sea, vos tomás, pero vos tomás, me paro, por ejemplo, día viernes, hago la predicción para el lunes. Después te parás, ¿utilizas el dato del lunes para hacer la predicción del martes o utilizas la predicción del lunes para hacer la predicción del martes?
Claro, en ese caso, de la forma, si no me equivoco, de la forma que lo tenemos, por ejemplo, la red tiene, no sé, ocupamos el 60% de los datos para entrenar, supongamos que son 60 datos, entonces yo predigo el 61 y para predecir el 62 ocupo como toda la red hacia... No, miento. Es que Con los 60 datos predigo los 40 siguientes. Como que no se va, en este caso esta red no se va como autoalimentando de las predicciones nuevas. O sea, vas utilizando los datos, pero si no tuviese los datos, supongamos que yo quiero hacer la predicción para mañana, o sea, mañana es miércoles, pero también quiero hacer la predicción para el jueves y para el viernes, por lo tanto vos no tenés datos para alimentar la red. ¿Cómo haces ahí? ¿Hay trabajo sobre eso? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Porque me imagino, a ver, yo tengo en la cabeza modelos de series temporales que eventualmente con una predicción de más de un periodo hacia adelante, parado en un instante del tiempo, sin poder actualizar los datos, eventualmente, si eso, el proceso es estacionario, se converge a una constante. Si el proceso es no estacionario, se puede ir para cualquier lado dependiendo de que tenga o no tendencia del proceso. Ahora, ¿qué pasa en una red? ¿A dónde puede irse eso? ¿Está estudiado eso? ¿Lo han pensado? No lo sé. Alejandro. O sea, porque yo estoy comenzando y quiero empezar a hacer cosas con predicciones, con redes, y me encuentro con esas situaciones que en definitiva no la tengo clara, porque tampoco conozco la literatura, ¿no? Entonces, Mira, Alejandro, no sé tomamos varios de esos cafés en una tesis anterior, en la tesis de Eduardo Zapata. Con Eduardo Zapata trabajamos un tema de contaminación ambiental. En ese momento lo que queríamos era predecir la contaminación del siguiente día, por una razón de políticas públicas. Y en el fondo, teníamos un día para tomar la decisión del día siguiente, porque a las 4 de la tarde se iba a sentar el grupo que tomaba la decisión. Claro. Eso quiere decir que tenéis toda la madrugada, digamos, para entrenar. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Tu filosofía es correcta siempre y cuando tengas suficiente tiempo, porque resulta que agregarle un dato nuevo, efectivamente en teoría dice tu modelo va a ser más preciso y por lo tanto vas a tener más información para predecir qué va a pasar el día siguiente. En contraste a la lógica que ofrece Catalina, que dice vamos a ocupar el 60% y de aquí vamos a asumir que aprendimos porque es un modelo muy pesado, muy costoso, entonces ahora vamos a predecir todo lo que viene. Pero resulta que si nosotros quisiéramos tomar el día siguiente para predecir el siguiente, significa volver a aprender. Entonces significa todo de nuevo, echar las máquinas, y resulta que dependiendo del peso y el costo de la red neuronal, eso puede tardar días. Entonces, dependiendo todo va a depender del campo de aplicación, si es que tú tienes suficiente tiempo para darte ese lujo de volver a entrenar la máquina. Y resulta que volver a entrenar tiene su riesgo también, porque resulta que no vas a tener que confiar que todo el sistema está bien para realizar todo el aprendizaje automático y que el asunto te va a funcionar bien para poder predecir bien también el día siguiente. Pero ¿por qué? No entiendo por qué vas a volver a hacerle entrenamiento, César. ¿Por qué? Si vos no tenés nuevo dato, no tenés un dato nuevo. Es que son los datos estáticos en ese caso. Es que lo que pasa, lo que entiendo yo es que ya tú tomas el mismo modelo que entrenaste y quieres decir, predices para mañana, pero después tú le dices ya, pero dime la predicción para pasado mañana, con el mismo modelo. Entonces lo que va haciendo ahí es cada predicción va perdiendo certeza. Exactamente, eso, ok, está, esa era la pregunta. Está. Va perdiendo una certeza y dependiendo del espacio temporal que uno tenga de predicción es cuánto es lo que se va a perder hacia adelante. Es como no hay estudios sobre eso, no hay investigación que... Eso quería contarle. En finanzas sí hay. O sea, esto es un periodo, es como un problema súper antiguo, que hay mucha literatura. ¿Ya? Y usando de todo, o sea, usando desde lo más simple, así como ARIMA, hasta, bueno, MLB, ¿ya? Entonces, lo que les puedo decir es que para otros activos financieros, o sea, piensen en acciones, en índices, ¿ya? Está súper testeado. O sea, hasta dónde hay capacidad, si tenemos capacidad para predecir los próximos 5 minutos, el próximo día, la próxima semana, el próximo mes, ¿ya? Y bueno, les resumo lo que dice la literatura financiera, es que en general, típicamente los horizontes de predicción son súper cortitos. O sea, de hecho, por ejemplo, los modelos que son más exitosos es cuando uno hace predicciones intraday. O sea, cuando le digo, dime qué es lo que le va a pasar al precio de esta acción en los próximos 5 minutos. O sea, ya hacerlo para el día de mañana se degrada mucho la predicción. ¿Ya? Eso es como lo que te puedo contar como en el genérico.
Ahora, en el específico, recuerda que estamos pensando en bonos, ¿ya? Claro. Y los bonos se mueven súper, como que tienen otro comportamiento Sí, a sí, las sí, acciones, a los índices, etc. Y además son bonos, que otra característica que en la Cata no le sacó mucho brillo, pero son bonos que en general son muy líquidos, o sea, hay pocas transacciones. O sea, acá tenemos otra dificultad en este mundo, es que como esta data tiene tanto hoyo, ¿cierto? Yo lo que sea que tenga la técnica que ocupe va a tener esa dificultad adicional de que tengo que de alguna manera sobrepasar esa falta de data, los missing links, ¿ya? Entonces, el resumen es que para bonos no sé, no tengo idea, no hay mucha literatura de cuál es el mejor Pero para horizonte, otros si es un indicadores sí. día, si tenéis capacidad predictiva 2 días, 3 días, lo que sea. Ahora, dada la poca liquidez, me extrañaría que tuviéramos capacidad predictiva de muy largo plazo. O sea, que esto de que hay hoyo en la base de datos. ¿Sí? No, seguramente, seguramente va a perder capacidad predictiva. El tema es cuánto pierde en comparación con, no sé, un benchmark, no sé, llámese digamos, el coste de oportunidad que tenga el individuo. O sea, ¿con qué estarías tomando decisiones si no tuviese la red? En ese Claro, caso... entonces ahí lo que hay, por lo menos en el mundo de tasa de interés, hay toda una rama de la literatura que se llaman modelos dinámicos. Así se llama. Hay uno que pasa check del 70 y tantos, por eso son súper antiguos estas cosas. Sí. Y ahí son modelos como más fundamentales, como que lo que buscan es tratar de encontrar el proceso estocástico, ¿ya? Y como dato freak les cuento que, por ejemplo, esos son los modelos que se ocupan para poder, cuando los bancos dicen ya qué tasa le cobra un crédito hipotecario a 30 años, porque si los bancos están jugando la tasa a cobrarte a 20, 25 años, entonces tienen que hacer esa predicción a 20, 25 años. Entonces lo que se ocupan son modelos estocásticos, que típicamente, no sé, porque siguen procesos brownianos con ciertas restricciones y cosas de ese estilo. Eso, o sea, el cuento corto, habría que testearlo, pero pesa en este caso todo lo que dice César, de que en el fondo, por ejemplo, estas metodologías, claro, son más precisas, pero como son más pesadas, a lo mejor te demoráis un día en lograr incorporar el dato nuevo. Bueno, no sé, y ahí habría que hacer ese trade-off. No era una pregunta que queríamos contestar ahora, pero obviamente son preguntas interesantes que se pueden seguir explorando. Claro. Qué bueno, qué alegría. Surgió una muy buena, muy rica discusión y un poco lo que buscamos. Lo que buscamos que se genere un interés, que haya un cuestionamiento. Y te felicito nuevamente, Catalina. Y bueno, ya hora de ir a tomar once, ¿no? De ir a hacer un pan tostado, no sé. Felicitaciones, Cata, excelente trabajo, está muy bueno. Sí, me gustaría bueno. leerlo después. ¿Se puede acceder después al video este? Sí, va a quedar en YouTube, vamos a grabarlo y le voy a mandar el enlace para poder tener un registro también de estas actividades. Y aprovecho, de invitarlos a las charlas que se viene de la próxima semana, porque si les gustó esta charla, hay un hilo conductor, que es las redes LSTM. Las redes LSTM son redes que están captando muchísima atención en Machine Learning y se están aplicando en muchos campos. Entonces, el campo que hoy día conversamos estaba dentro del ámbito de la economía, pero vamos a ver la próxima semana a cargo de Luis González, precisamente uno de las personas que más participó en la discusión activamente. Nos va a conversar sobre un muy interesante trabajo que tiene que ver con el análisis de la contaminación ambiental de varias ciudades, de 10 ciudades del Valle Central de Chile. Por lo tanto, es un tema que apunta al bienestar de nosotros mismos. Muchos de nosotros vivimos en varias de esas ciudades que están siendo analizadas, y cómo se puede adaptar Deep Learning para poder hacer una predicción en los datos, pero tiene una gracia. Y ahí nos va a comentar. Yo le voy a mandar un correo y ese correo va a tener un resumen de la charla para la próxima semana en este mismo horario y en este mismo canal, porque parece que 5:30 es un buen horario, ¿no? Tiene buena convocatoria. Sí. César, yo quedo en el listado, ¿no es cierto? Ya quedé. Sí, te vamos a dejar vitalicio, va a quedar vitalicio. Dale, genial. Bueno, ok, no sé si quieren agregar algo más, si no cerramos la sesión y vamos a
Yo en mi caso voy a poner la tetera. ¿Ah? Muchas gracias. Felicitar A todos, gracias a ustedes. Cata. Gracias, Cata. Y chao a todos. Chao. Chao. Estén bien. Chao, profe, chao, chao a todos. Gracias. Chao. Chao. Chaito. Chao.